maltrataba y yo tenía que llorar y yo ni por ningún lado. Y don Miguel se puso furioso porque yo no lloraba. Le decía yo, don Miguel, pues no tengo ganas, no se trata de que tengas ganas, se trata de que llores. Me empezó a insultar y me solté a chillar como loca. Y entonces oí que dijo, cámara, acción. No, un recuerdo muy triste, muy triste. Tiene usted después la oportunidad de trabajar con Mario Moreno Cantinflas Sí. en la película La Puerta Joven. ¿Qué recuerdos tiene de ese trabajo? Bueno, es un recuerdo muy hermoso porque don Mario era un gran cómico. Tenía una vis cómica y era un ser humano muy bueno. Era una gente muy noble, muy caritativa. Conmigo fue muy generoso. Yo lo invité de padrino de bodas en la iglesia, fue mi padrino de bodas. Me hizo un regalo en efectivo que me sirvió para comprar mi cama, mi mesa, mis sillas. O sea, cosas que en ese momento eran mucho más importantes que otras cosas. Y pues como actor a mí me encantaba, lo que pasa es que era muy difícil trabajar con él. ¿Por qué? Porque te morías de risa, porque estabas esperando la letra y de pronto te soltaba un chascarrillo o inventaba no sé qué y pues aguantándote la risa. No, era muy difícil de trabajar con cómicos. Para mí era muy difícil porque a mí me gusta reírme de lo que me dicen que es chistoso. Pues me reía yo, ¿no? Me ponía como camote. Tiempo después tiene una muy afortunada participación en El Rey del Barrio. Ay, ¿Cómo fue trabajar con Germán Valdés Tinta? pues mira, era totalmente diferente a don Mario. Yo creo que era el cómico, digámosle cómico, que era actor más bien, más completo. Bailaba, cantaba, actuaba, tenía una agilidad extraordinaria. En una película que hice con él que se llamaba La Marca del Zorrillo, tomaba un brebaje y se convertía en el zorro, que era el zorrillo, ¿no? Entonces él estaba del lado izquierdo, estaba peleándose con el espadachín y por el lado derecho estaba comiéndose un sándwich y cosas así. Entonces tenía una agilidad y una frescura en su trabajo, era realmente extraordinario. Tengo entendido también, doña Silvia, que usted fue una de las pioneras de la televisión en Canal 4. Sí, señor. ¿Cómo era esa era en la televisión? ¿Qué recuerda de ese periodo? Pues cosas muy bonitas, pero ay, era durísimo, bueno, de memoria. Ensayos, como en el teatro. Montaban el decorado en las bodegas del periódico, uno que está en Bucareli. Ahí nos íbamos a ensayar, ensayábamos toda una semana, nos aprendíamos todo de memoria y lo hacíamos con cámara, acción y en vivo. Entonces, un día me acuerdo que se me rompió el zipper del vestido y todo el resto del acto me la pasé así. Y decían, pues que eres española o que cállate, deteniéndome el zipper. Esas eran las cosas que tenías que resolver, que aprendía uno a resolverla. También otra era que era terrible, cuando estabas disque muerto y abrías el ojo a ver si ya se había quitado la pantalla y la pantalla estaba encima de ti. Hay cosas que nos pasaban y que así tuvimos que aprender, ¿no? Doña Silvia, usted es considerada una de las figuras más emblemáticas del teatro musical en México. Podríamos decir que esto inició con el montaje Ring Ring Llama el Amor, donde fue dirigida por Luis de Llano Palmer. Fuimos pioneros del teatro musical en México. Fue la primera comedia musical La primera comedia musical que se montó y enseguidita empezó Julissa con una comedia también musical de chamacos, de jovencitos. ¿Había dudas de montar una comedia musical en la cartelera teatral en México en ese entonces? Pues no es que hubiera dudas, es que no había mucha manera de hacerlo. No había equipo, no había gente que cantara, bailara, que fuera buen actor, que tuviera edad tal. O sea, no había un equipo suficiente, no había para hacer un reparto. Costó mucho trabajo, pero Luis de Llano era maravilloso. Caviati era el director de la orquesta con orquesta en vivo. Fue un esfuerzo muy grande. Y luego Uruchurto, que era el enemigo número 1 del teatro, porque cobraban 12 pesos la entrada en el teatro. Fuimos a hablar con él y dijo, está bien, comedia musical, nunca se había hecho bien, les voy a dar 25 pesos. Y unas semanas antes del estreno nos manda a hacer una zanja en el Teatro del Bosque, una zanja frente a la taquilla,
y nadie podía pasar a la taquilla A comprar un boleto. a comprar un boleto. Y entonces que nosotros lo estábamos vendiendo a 25 pesos porque nos habían dado el permiso, pues tuvimos que bajar a 12 pesos y así pudimos hacer 2, 3 funciones y nos fuimos. Nos fuimos porque nos costaba, cada función nos costaba a nosotros, al director de orquesta, a Luis de Llano y a mí, nos costaba la buena lana para pagar la nómina, porque eran 1,000 butacas, eran 12,000 pesos la entrada, lleno, y la nómina eran 12,000 pesos. Entonces nos fuimos a Monterrey, al Cine Florida, y sacábamos el dinero en maletas. Fue un No, exitazazo. hombre, fue un éxito. Y además había butacas, como creo que tenía 3,000 butacas o no sé cuántas el cine ese. O sea que sacábamos el dinero, ahí recuperamos, ahí ganamos, y fue el gran éxito. Después, en 1961, doña Silvia lleva una película muy importante titulada Viridiana, de Luis Buñuel. Hay una historia muy interesante detrás de esa película. Bueno, esa película nace porque yo quería trabajar con don Luis Buñuel. Ernesto Alonso y yo nos hicimos muy amigos y él ya había hecho la historia de un crimen con don Luis y me decía, tienes que hacer una película con don Luis, Silvia, tienes que hacer una película con don Luis. Entonces fuimos a verlo, los dos, a don Luis para decirle que queríamos hacer una película con él, él ya había hecho el ensayo de un crimen. Y dice, miren, casualmente estoy adaptando una que les va muy bien, se llama Tristana. Pasaron muchísimos meses, años, no pudimos hacer nada con él, porque los productores, pues no era un director que fuera taquillero. Entonces no teníamos dinero, nosotros tampoco, no conseguimos un productor, y se quedó ahí en el cajón de los recuerdos el hacer una película con don Luis. Pero cuando surge Gustavo en mi vida, Gustavo y yo tuvimos una vida muy hermosa, nos ayudamos mucho mutuamente. Y llegó un momento en que él me dijo, tú me has ayudado mucho, me aconsejas muy bien, yo quiero hacer algo por ti, dime qué quieres. Le dije, una película con Buñuel. Ay, Dios mío, y fue fantástico porque no habíamos ido de luna de miel, no habíamos tenido tiempo. Coincide que nos enteramos que Buñuel está en España y dice, vámonos de luna de miel a España, nos vamos a Madrid. Consigo con Paco Rabanne, porque yo ya había vivido en España, ya conocía yo a mucha gente, le hablo a Paco y le digo, oye Paco, ¿cuándo ves a don Luis? Me dice, hoy en la tarde en el Plaza. Digo, bueno, pues voy para allá, sí. Me presenté con Gustavo, ahí se lo presenté y fue el ábrete sésamo con don Luis, porque Gustavo tenía un don muy especial. Se ganaba a la gente, pero ya don Luis, imagínate decirle, lo que usted quiera, don Luis, cuando usted quiera, don Luis, como usted quiera, que nunca le decían eso. Siempre le decían, no, esto no, no, esto es muy caro. Y don Luis pues, se encontró su mecenas, ¿no?, con Gustavo. Y así fue como dijo, bueno, voy a escribir una historia. Escribió una historia donde al principio estaba con enanitos, que había muchos, y el enanito yo lo veía como Jesucristo, como un hombre hermoso, pero en realidad era un enano. Le digo, no me gusta eso, y no me gusta. Y yo, el pobre don Luis, imagínate besando yo al enano. Bueno, pero no era Lidia. Ajá. Entonces dijo, bueno, denme un tiempo y voy a escribir una historia. Va al Museo del Chopo, don Luis, y se encuentra con un cuadrito así que dice Santa Viridiana. Y el cuadrito era una novicia con su pelito recogido, con una cosa de, digámosle, camisón de manta, hincada, rezándole a los signos de la crucifixión que están en un cojín, haciendo sus oraciones. Y él se queda con el Santa Viridiana aquí, y llega un día y me dice, a ver, ¿qué le parece Santa Viridiana? Le digo, ay, muy bonito. Me dijo, bueno, voy a escribir una historia. Ajá. Y escribió Viridiana, que fue una historia tototota. Tengo entendido que en algunas secuencias el maestro Luis Buñuel utilizó enfermos mentales de verdad. Sí, cómo no. ¿Recuerda usted esa experiencia?
¿De cuáles? De trabajar con enfermos mentales como actor. Bueno, había un enfermo, era como tonto, como idiota, que era el lacerado. Lo sacamos de la calle. La enanita también era gente de la calle. Los demás eran unos actores extraordinarios, españoles, pero había 2 que 3 que eran gente de la calle, ¿no? El lacerado era fantástico. Fantástico. Y era el que estaba mal de la cabeza, ¿no? Un día se fue al baño, siempre lo acompañaba a alguien porque no podía valerse por sí mismo. Se va al baño solo, se baja sus tirantes, va al baño, llega al foro, no se había subido los tirantes, empezamos a hacer una escena de una corretiza que hay en el cuarto cuando el cojo me quiere violar y lo tiran y agarran preso al galán, a Paco Raval. Y entonces el lacerado dice, señorita, no sé qué, porque hablaba muy raro, ¿no? Esa escena la hicimos correteándonos él por todo el cuarto, sin subirse en los tirantes, habiendo ido al baño y estaba lleno de popó. Los tirantes eran un latigazo así a toda la gente que estábamos ahí y nunca cortamos nadie, por supuesto. Nunca se cortó, todos terminamos llenos de popó por todos lados y la escena quedó sensacional. Platícanos, ¿cuál fue la reacción de la película en el Festival de Cannes? Bueno, no tenían mucha fe en la película porque estaba Franco en el poder. Don Luis nunca había trabajado con Franco en el poder porque se resistió hasta el último momento. Pensaban la historia de una novicia, dijeron esto debe ser una babosada, una novicia con Franco atrás en censura. No, entonces fueron a las 3, el último día de proyección la pasaron la película, a las 3 de la tarde. Don Luis Buñuel se quedó en París, no quería saber nada. Su mujer estaba en el salón de belleza. Gustavo y yo estábamos ahí con Luis Buñuel, con Juan Luis Buñuel. Entonces Gustavo dice, yo me voy a la sala de proyección, voy a ver qué pasa. Claro. Y Gustavo y yo comiéndome las uñas, o sea, todos nerviosísimos. Y llega Gustavo y me dice, japonesa, porque así me decía, japonesa, el éxito del festival. No sabes cómo salieron los periodistas. Una bomba, don Luis ha mandado una bomba, Buñuel ha mandado una bomba. Y la caricatura que hizo aquí en México, ¿cómo se llamaba? El que era campeón de deportes, hombre, que era periodista también. Hay como, bueno, no me acuerdo. ¿Y era? Hizo una caricatura donde estaba Franco en España y don Luis en México con un regalito. Le da el regalito a Franco, Franco lo agarra y le explota una bomba. Bueno, fue maravilloso. La suspendieron y la castigaron y estuvo presa la película 10 años. El día que se murió Franco, ese día salió libre Viridiana. Hijo, caray. Es una historia... Qué anécdota. Preciosa, ¿no? Amigos, después de esta breve pausa, continuamos aquí con doña Silvia Pinal en el taller de actores profesionales. Después tiene la oportunidad de volver a trabajar con Buñuel en una película titulada El ángel exterminado. Sí. ¿Qué es esa película para usted personalmente, doña Silvia? Bueno, fue la disciplina absoluta y el amor a Buñuel. Yo llegué y dije, yo quiero estar en la película. Y don Luis me dijo, no, Silvia, después de hacer Viridiana no puede usted venir a hacer un papelito. Son 22 gentes que son todos los papeles iguales. Y no entre usted. Ah, no, don Luis, le dije yo quiero entrar. Entonces hizo la Walquiria, un personaje de la Virgen ahí, que la mujer que es virgen a sus años. Y el papel, era, como todos los papeles de la película, tenían un mensaje. Era atacar al pobre, aplaudir al pobre y atacar al rico, o sea, esas cosas que escribió Buñuel que eran fantásticas. Y la película gustó muchísimo, pero no se llevó los premios de Viridiana, claro. Una vez la escuché a usted, doña Silvia, hace tiempo, referirse a que estuvo considerada para ser la protagonista de Diario de una recamarera. ¿Es cierto eso? Sí, caray. ¿Qué pasó ahí? Yo me embaracé. Entonces don Luis me dijo, me tengo que ir a Francia porque quieren comprar la historia de la criada, la de Memoire d'une femme de chambre. Entonces yo le dije, don Luis, déjeme, pero tiene que hablar francés. Yo me aprendo francés. Me lo aprendo. Yo me lo aprendo. Bueno, pero ¿cuánto le falta de embarazo? 3 meses. Bueno, me voy a ir a Francia a ver qué puedo hacer.
se fue a Francia a terminar el libro, porque no lo había terminado de escribir. Entonces me avisó, bueno, le avisó a Gustavo que ya había terminado el libro. Gustavo le dijo, yo la produzco, don Luis, no se preocupe, donde usted quiera y lo que usted quiera. Y don Luis, pero es que el productor Silverman ya me habló, ya me quiere dar un anticipo, o sea, ya lo querían agarrar y lo agarraron. Entonces yo llegué, acabada de nacer mi hija, dejé a mi hija y me fui a Francia. Había estudiado el francés aquí en la Alianza Francesa con un maestro sensacional, de puro oído, y yo llegué hablando francés, Oscar. Un francés bastante aceptable. Entonces a don Luis se le salieron las lágrimas cuando me oyó hablando con el productor allá y hablando con la directora del cine donde se estrenaban las películas de don Luis. Pero ya habían, yo llegué y le dije, bueno, yo trabajo gratis, no les cobro. Y me dice, es que la señora, ¿cómo se llama la actriz que lo hizo? Jeanne Moreau. Jeanne Moreau tampoco nos va a cobrar. Tampoco quiso cobrar. Digo, no. Pues ya, ¿qué vas a hacer? Y eso, caray, Sí, no. Me dio chance. Digo, ay, don Luis. Y yo, ah, monsieur Silverman. No, no. Pero bueno, ya por eso no la hice, claro. No hice La Criada. Y ni la quiero ver, vamos. Yo ni siquiera he visto la película. ¿Tiene algún recuerdo especial de su última participación con el maestro Buñuel en Simón del Desierto? Ay, sí, cómo no. A mí es la que más me gusta. ¿Sí? A mí me gusta, me encanta Simón del Desierto. El papel mío, el del diablo, es un diablo idiota, como me decía don Luis. Es que este diablo es un idiota. No sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro. Termina bailando en Nueva York, por Dios santo, con el santo que lo baja a la tierra y ahí está con su pipa bailando. Pues esa película a mí me encantó porque el papel era precioso. Hacía yo 10 caracterizaciones, o sea, a mí me encantó ese, pero no tiene mucha facilidad de exhibirse por su duración. Platicar con usted, doña Silvia, es inevitable mencionar un trabajo que vimos muchísimas generaciones en teatro titulado Maine. 17 años de su vida pueden ser, ¿no? Resumidos a ese personaje, una mujer que vive a destiempo, una mujer muy alegre, ¿no? La tía que todos quisiéramos tener. Ay, sí. No, hombre, ese personaje. Y yo veo difícil que encuentren a alguien que lo pueda hacer, la verdad. No es vanidad, no. Es un personaje precioso, precioso. ¿Cuál es el rigor que debe tener una actriz para poder interpretar un personaje así en una comedia musical? El rigor. Pues bueno, el rigor yo lo traduciría a disciplina, ¿no? Tienes que ser disciplinado, tienes que ser, bueno, obediente, constante, tienes que amar tu trabajo sobre muchas cosas. ¿En algún momento de su carrera usted pensó en la deserción, en el decir, ya no quiero ser actriz? Ay, no. Nunca. No, nunca. Nunca. Hubo un momento en que me sentí muy frustrada, muy mal, cuando hice Ana Karenina. ¿Por qué, señor? Porque Ana Karenina estaba, no sé, mal traducida, mal adaptada, no sé, pero la gente se reía en las escenas dramáticas, imagínate. Decían, Sergei, qué coincidencia. Los dos se llaman igual. Y era mi marido y mi amante. Y la gente, ¡juá, ja, 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 ja! Yo ya no quería salir en el segundo acto. Es la única vez en mi vida. Yo ya no quería salir. Tuvo que entrar no sé quién a decirme, a convencerme de que salía. No, yo no quiero, no quiero. Se están riendo en todo, no puede ser. Era horrible. Nos encerramos Sergio Jiménez, Carlos Bracho, no me acuerdo quién más, nos encerramos en Ofelia Munguía, en el camerino, a tratar de quitar cosas para que no se riera la gente. No, fue horrible. Pero vaya, era una apuesta teatral y finalmente pues uno se expone a eso. A veces pasa y a veces no. ¿No? No. No, yo no me meto en eso para que me pase eso. No. Nunca, jamás.
Nunca, no, fue horrible. Y terminé y la hice el tiempo que quisieron. En provincia gustó mucho más. Se fueron de gira. Sí, nos fuimos de gira. No, pero en el Teatro Hidalgo fue una lucha titánica, caray, para que no se rieran, óyeme. Sí, ¿ves? Ya te estás riendo tú nomás, imagínate. Exacto. No, ¿Tiene usted algún ritual antes de entrar a escena? ritual no, mira, porque siempre que voy a salir me duele aquí. O sea, ay, aquí se me clava el dolor. Pero no, yo pienso que siempre, ayúdame, Diosito, por favor, no sé, cualquier cosa que no dependa solamente de ti, pero pues realmente eres tú el que das la cara y pues de ti depende, ¿no? ¿Se sigue poniendo nerviosa en los estrenos? Sí, cómo no. Siempre. A pesar de la experiencia, doña Silvia, y de las Sí, tablas. porque el público es distinto. No sabes con quién te vas a encontrar. ¿Usted encuentra diferencias entre crear un personaje para cine, teatro o televisión? ¿O básicamente es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No. ¿Cuáles podrían ser las diferencias? Mira, las dimensiones son muy importantes. Por ejemplo, el cine, el close-up, los ojos. El teatro, la distancia, que es el grito, o sea, tus sentimientos, le entra la gente por acá, por acá. Y la televisión, pues depende de tener un buen fotógrafo, un buen director, un buen papel, depende de muchas cosas para poder emocionar y llegar a la gente. ¿Usted es de las actrices que suele hacer investigación antes de interpretar un personaje? No, yo no. Es más intuitiva, le apuesta a la Yo intuición. soy muy intuitiva. O en sí. el texto también, ¿verdad? Claro, no, el texto es básico para mí. ¿Le ha tocado interpretar, doña Silvia, usted personajes donde se da cuenta que el bagaje emocional o vivencial, pues usted no lo tiene, ¿no? Y que requiere ese personaje, Pues sí, en Ana Karenina. por ejemplo? Nunca me identifiqué con el papel. No me gustó. ¿Cuáles podrían ser sus personajes favoritos? Mame. Mame es mi personaje favorito. ¿Usted cree que los personajes han alimentado su vida personal en algún momento? Nunca. No, pobre de mí. No. Yo he alimentado mis personajes, sí, eso sí. ¿Le cuesta trabajo desprenderse del personaje, doña Silvia? Después de un set, de un llamado en una película o de alguna obra de teatro, por ejemplo, La señorita de Tacna. Usted es una actriz que se puede desconectar fácilmente después de terminar una función. Sí, no me llevo el personaje a mi casa. ¿Cómo logra mostrar usted los conflictos y las contradicciones de un personaje? ¿Cómo qué? ¿Logra mostrar usted los conflictos y las ¿Cómo contradicciones? logro? Las Ay, contradicciones. Ahí depende mucho del director y del papel. Para usted el director es muy importante. Y el papel, claro. Papel y el director. ¿Le gustaría trabajar ahora con algún otro director? Me gustaría volver a trabajar con José Luis Ibáñez. Con José Luis Ibáñez. ¿Qué le gustaría hacer con el maestro Ibáñez? Una comedia musical. O algo parecido. Yo quiero montar algo voy a hacer mi teatro o voy a comprar algo para convertirlo en un teatro porque creo que será lo más fácil. Y ahí me encantaría estar con él. ¿Qué pasó con el Teatro Silvia Pinal, señora? Ay, las sociedades a veces no resultan muy buenas. Yo tenía una socia maravillosa en ese teatro, pero me fui un año a Miami y en ese año entraron otras gentes en lugar de mi socia y se apoderaron de los números telefónicos, de cosas muy importantes cuando se maneja un teatro. Cuando yo regresé, pues ya no sabía yo ni a quién le hablaba, ni quién contestaba, entonces habían ido a verme unas gentes a Miami para comprarlo y decidí venderlo. Me arrepiento, me arrepiento. Se los hubiera vendido a ellos, comprado a ellos, pero ellos no hubieran querido vendérmelo a mí. ¿Me interesaría tener un teatro, construir un teatro? Lo estoy intentando, ¿cómo no? Sí, quiero volver a tener un teatro. No por tener el nombre, porque no,
Yo creo que ya he luchado mucho para tener el nombre, para tener un escenario precioso. Un lugar. Exacto. Y hacer cosas bonitas y que la gente vaya y las disfrute y lo aplaudan. Y esas cosas que puede uno crear y regalar. Que no dependa uno solamente, sino que dependa uno de toda esa gente, ese reparto, esas luces, ese texto, todo eso. Yo le quiero preguntar algo. ¿Qué sucede cuando usted está en casa y de repente prende la televisión y ve una película en donde usted participó? ¿Se queda a ver la película? A veces no. Depende de qué. Depende de que sea. No, a veces no, porque hay películas que hice por necesidad económica, por hacerme conocida. Que yo, si hubiera sido conocida y hubiera tenido la situación económica resuelta, a lo mejor no las hubiera yo hecho. Pero yo pienso que si no hubiera yo hecho eso, no sería yo quien soy. Exacto. ¿No se arrepiente de ningún trabajo que usted haya hecho? De ninguno en absoluto. Todos me han dado algo. Después de este breve corte, continuamos aquí en el taller de actores profesionales. Nuestra invitada del día de hoy, Silvia Pinal. Doña Silvia, habiendo repasado en esta hora su amplia trayectoria, estamos de acuerdo que ha logrado consolidar una importante trayectoria en cine, teatro y televisión. La pregunta es esta: ¿a qué le atribuye su éxito como actriz? Ay, caray, ¿a quién? Bueno, en primer lugar a mí. ¿A qué? ¿A qué? Pues, ay, caray. Creo que tengo ventaja porque hago varias cosas. No solamente soy actriz, digamos, dramática y cómica, sino que bailo, canto, medio mal, pero lo hago. Canto, bailo. Y esto sí, porque luego me critican. No, yo digo que lo hago mal, pero a veces no me sale tan mal. Pero me encanta tener ser una actriz completa. Me atrevo a decirlo. Habiendo logrado muchos propósitos profesionalmente, como lo hemos platicado, ¿qué es lo que la motiva a seguir actuando? A que se levante todos los días y que quiera seguir siendo actriz. ¿Por qué? Porque disfruto mucho lo que hago. Anoche hablé con la persona que produjo conmigo, bueno, no conmigo, sino produjo yo como actriz esta obra de lo que traemos puesto. Amor, dolor y lo que traíamos puesto. Y me dice, vi una obra sensacional para ti. Ya estoy feliz. Es fantástica, es buenísima y la vamos a montar y Ya. Todavía no terminamos esta, vamos a terminar esta, vamos a descansar, que él descanse, que gane dinero para gastárselo en mi obra. Y entonces ya volvemos a hacer otra cosa. Exactamente eso le quiero preguntar. En este momento de su vida, doña Silvia, ¿cómo elige sus proyectos? Bueno, yo los elijo primero porque me gusten, que me vayan físicamente, que pueda yo sacar provecho, que pueda yo llegar a tener premios, éxito, que le guste a la gente. Y pues generalmente le atino. Y pues creo que es muy importante saber quién eres y hasta dónde puedes llegar. ¿Tiene usted perfectamente identificado qué es lo que le atraen de los personajes? Pues me atrae que los pueda yo escenificar, o sea, Mame es el personaje de mi vida, o sea, después hice otros personajes, por ejemplo la güera me encanta porque es un personaje que existe, que lo puedes conocer y que lo puedes querer. ¿Cómo no? Era una escena dramática, terrible, con el villano, que era Tito Junco, Víctor Junco, uno de los dos hermanos, y me agarraba y me maltrataba, y yo tenía que llorar, y yo ni por ningún lado. Y don Miguel se puso furioso porque yo no lloraba. Le decía yo, don Miguel, pues no tengo ganas, no se trata de que tengas ganas, se trata de que llores. Me empezó a insultar. Y me solté a chillar como loca. Y entonces oí que dijo, ¡cámara, acción! No, un recuerdo muy triste, muy triste. ¿Tiene usted después la oportunidad de trabajar con Mario Moreno Cantinflas Sí. en la película La Puerta Joven? ¿Qué recuerdos tiene de ese trabajo? Bueno, es un recuerdo muy hermoso porque don Mario era un gran
era un gran cómico. Tenía una vis cómica y era un ser humano muy bueno. Era una gente muy noble, muy caritativa. Conmigo fue muy generoso. Yo lo invité de padrino de bodas en la iglesia, fue mi padrino de bodas. Me hizo un regalo en efectivo que me sirvió para comprar mi cama, mi mesa, mis sillas. O sea, cosas que en ese momento eran mucho más importantes que otras cosas. Y pues como actor a mí me encantaba, lo que pasa es que era muy difícil trabajar con él. ¿Por qué? Porque te morías de risa, porque estabas esperando la letra y de pronto te soltaba un chascarrillo o inventaba no sé qué y pues aguantándote la risa. No, era muy difícil de trabajar con cómicos. Para mí era muy difícil porque a mí me gusta reírme de lo que me dicen que es chistoso. Pues me reía yo, ¿no? Me ponía como camote. Tiempo después tiene una muy afortunada participación en El Rey del Barrio. Ay, ¿Cómo fue trabajar con Germán Valdés Tinta? pues mira, era totalmente diferente a don Mario. Yo creo que era el cómico, digámosle cómico, que era actor más bien, más completo. Bailaba, cantaba, actuaba. Tenía una agilidad extraordinaria. En una película que hice con él que se llamaba La marca del zorrillo, tomaba un brebaje y se convertía en el zorro, que era el zorrillo, ¿no? Entonces él estaba del lado izquierdo, estaba peleándose con el espadachín y por el lado derecho estaba comiéndose un sándwich y cosas así. Entonces tenía una agilidad y una frescura en su trabajo, era realmente extraordinario. Tengo entendido también, doña Silvia, que usted fue una de las pioneras de la televisión en Canal 4. Sí, señor. ¿Cómo era esa era en la televisión? ¿Qué recuerda de ese periodo? Pues cosas muy bonitas, pero era durísimo, bueno, de memoria. Ensayos, como en el teatro. Montaban el decorado en las bodegas del periódico, uno que está en Bucareli. Ahí nos íbamos a ensayábamos toda una semana, nos aprendíamos todo de memoria y lo hacíamos con cámara, acción y en vivo. Entonces, un día me acuerdo que se me rompió el zipper del vestido y todo el resto del acto me la pasé así. Y decían, pues que eres española o que cállate, deteniéndome el zipper. Esas eran las cosas que tenías que resolver, que aprendía uno a resolverla. También otra era que era terrible, cuando estabas disque muerto y abrías el ojo a ver si ya se había quitado la pantalla y la pantalla estaba encima de ti. Hay cosas que nos pasaban y que así tuvimos que aprender, ¿no? Doña Silvia, usted es considerada una de las figuras más emblemáticas del teatro musical en México. Podríamos decir que esto inició con el montaje Ring Ring Llama el Amor, Sí. donde fue dirigida por Luis de Llano Palmer. Fuimos pioneros del teatro musical en México. Fue la primera comedia musical La que se primera montó. comedia musical que se montó y enseguidita empezó Julissa con una comedia también musical de chamacos, de jovencitos. ¿Había dudas de montar una comedia musical en la cartelera teatral en México en ese entonces? Pues no es que hubiera dudas, es que no había mucha manera de hacerlo. No había equipo, no había gente que cantara, bailara, que fuera buen actor, que tuviera edad tal. O sea, no había un equipo suficiente, no había para hacer un reparto. Costó mucho trabajo, pero Luis de Llano era maravilloso. Caviati era el director de la orquesta con orquesta en vivo. Fue un esfuerzo muy grande. Y luego Uruchurto, que era el enemigo número 1 del teatro, porque cobraban 12 pesos la entrada en el teatro. Fuimos a hablar con él y dijo, está bien, comedia musical, nunca se había hecho bien, les voy a dar 25 pesos. Y unas semanas antes del estreno nos manda a hacer una zanja en el Teatro del Bosque, una zanja frente a la taquilla, y nadie podía pasar a la taquilla A comprar un boleto. a comprar un boleto. Y entonces, que nosotros lo estábamos vendiendo a 25 pesos porque nos habían dado el permiso, pues tuvimos que bajar a 12 pesos y así pudimos hacer 2, 3 funciones y nos fuimos. Nos fuimos porque nos costaba, cada función nos costaba a nosotros, al director de orquesta, a Luis de Llano y a mí, nos costaba la buena lana para pagar la nómina, porque eran 1,000 butacas, eran 12,000 pesos la entrada, lleno, y la nómina eran 12,000 pesos. Entonces nos fuimos a Monterrey, al Cine Florida,
y sacábamos el dinero en maletas. Fue un No, exitazazo. hombre, fue un éxito. Y además había butacas, como creo que tenía 3,000 butacas o no sé cuántas el cine ese. O sea que sacábamos el dinero, ahí recuperamos, ahí ganamos y fue el gran éxito. Después, en 1961, doña Silvia lleva una película muy importante titulada Viridiana, de Luis Buñuel. Hay una historia muy interesante detrás de esa película. Bueno, esa película nace porque yo quería trabajar con don Luis Buñuel. Ernesto Alonso y yo nos hicimos muy amigos y él ya había hecho la historia de un crimen con don Luis y me decía, tienes que hacer una película con don Luis, Silvia, tienes que hacer una película con don Luis. Entonces fuimos a verlo, los dos, a don Luis para decirle que queríamos hacer una película con él, él ya había hecho el ensayo de un crimen. Y dice, miren, casualmente estoy adaptando una que les va muy bien, se llama Tristana. Pasaron muchísimos meses, años, no pudimos hacer nada con él, porque los productores, pues no era un director que fuera taquillero. Entonces no teníamos dinero, nosotros tampoco, no conseguimos un productor, y se quedó ahí en el cajón de los recuerdos el hacer una película con don Luis. Pero cuando surge Gustavo en mi vida, Gustavo y yo tuvimos una vida muy hermosa, nos ayudamos mucho mutuamente. Y llegó un momento en que él me dijo, tú me has ayudado mucho, me aconsejas muy bien, yo quiero hacer algo por ti, dime qué quieres. Le dije, una película con Buñuel. Ay, Dios mío, y fue fantástico porque no habíamos ido de luna de miel, no habíamos tenido tiempo. Coincide que nos enteramos que Buñuel está en España y dice, vámonos de luna de miel a España, nos vamos a Madrid. Consigo con Paco Rabanne, porque yo ya había vivido en España, ya conocía yo a mucha gente, le habló a Paco y le digo, oye Paco, ¿cuándo ves a don Luis? Me dice, hoy en la tarde en el Plaza. Digo, bueno, pues voy para allá, sí. Me presenté con Gustavo, ahí se lo presenté y fue el ábrete sésamo con don Luis, porque Gustavo tenía un don muy especial. Se ganaba a la gente, pero ya don Luis, imagínate decirle, lo que usted quiera, don Luis, cuando usted quiera, don Luis, como usted quiera, que nunca le decían eso. Siempre le decían, no, esto no, no, esto es muy caro. Y don Luis pues, se encontró su mecenas, ¿no?, con Gustavo. Y así fue como dijo, bueno, voy a escribir una historia. Escribió una historia donde al principio estaba con enanitos, que había muchos, y el enanito yo lo veía como Jesucristo, como un hombre hermoso, pero en realidad era un enano. Le digo, no me gusta eso y no me gusta. Y yo, el pobre don Luis, imagínate besando yo al enano. Bueno, pero no era Lidia. Entonces dijo, bueno, denme un tiempo y voy a escribir una historia. Va al Museo del Chopo, don Luis, y se encuentra con un cuadrito así que dice Santa Viridiana. Y el cuadrito era una novicia con su pelito recogido, con una cosa de, digámosle, camisón de manta, hincada, rezándole a los signos de la crucifixión que están en un cojín, haciendo sus oraciones. Y él se queda con el Santa Viridiana aquí, y llega un día y me dice, a ver, ¿qué le parece Santa Viridiana? Le digo, ay, muy bonito. Me dijo, bueno, voy a escribir una historia. Y escribió Viridiana, que fue una historia tototota. Tengo entendido que en algunas secuencias el maestro Luis Buñuel utilizó enfermos mentales de verdad. Sí, cómo no. ¿Recuerda usted esa experiencia? ¿De cuáles? De trabajar con enfermos mentales como actor. Bueno, había un enfermo, era como tonto, como idiota, que era el lacerado. Lo sacamos de la calle. La enanita también era gente de la calle. Los demás eran unos actores extraordinarios, españoles, pero había 2 que 3 que eran gente de la calle, ¿no? El lacerado era fantástico. Fantástico. Y era el que estaba mal de la cabeza, ¿no? Un día se fue al baño, siempre lo acompañaba a alguien porque no podía valerse por sí mismo. Se va al baño solo,
se baja sus tirantes, va al baño, llega al foro, no se había subido los tirantes, empezamos a hacer una escena de una corretiza que hay en el cuarto cuando el cojo me quiere violar y lo tiran y agarran preso al galán, a Paco Raval. Y entonces el lacerado dice, señorita, no sé qué, porque hablaba muy raro, ¿no? Esa escena la hicimos correteándonos él por todo el cuarto, sin subirse en los tirantes, habiendo ido al baño y estaba lleno de popó. Los tirantes eran un latigazo así a toda la gente que estábamos ahí y nunca cortamos nadie, por supuesto. Nunca se cortó, todos terminamos llenos de popó por todos lados y la escena quedó sensacional. Platícanos, ¿cuál fue la reacción de la película en el Festival de Cannes? Bueno, no tenían mucha fe en la película porque estaba Franco en el poder. Don Luis nunca había trabajado con Franco en el poder porque se resistió hasta el último momento. Pensaban la historia de una novicia, dijeron esto va a ser una babosada, una novicia con Franco atrás en censura. No, entonces fueron a las 3, el último día de proyección la pasaron la película, a las 3 de la tarde. Don Luis Buñuel se quedó en París, no quería saber nada. Su mujer estaba en el salón de belleza. Gustavo y yo estábamos ahí con Luis Buñuel, con Juan Luis Buñuel. Entonces Gustavo dice, yo me voy a la sala de proyección, voy a ver qué pasa. Claro. Y Gustavo y yo comiéndome las uñas, o sea, todos nerviosísimos. Y llega Gustavo y me dice, japonesa, porque así me decía, japonesa, el éxito del festival. No sabes cómo salieron los periodistas. Una bomba, don Luis ha mandado una bomba, Buñuel ha mandado una bomba. Y la caricatura que hizo aquí en México, ¿cómo se llamaba? El que era campeón de deportes, hombre, que era periodista también. Ahí como, bueno, no me acuerdo. ¿Y era? Hizo una caricatura donde estaba Franco en España y don Luis en México con un regalito. Le da el regalito a Franco, Franco lo agarra y le explota una bomba. Bueno, fue maravilloso. La suspendieron y la castigaron y estuvo presa la película 10 años. El día que se murió Franco, ese día salió libre Viridiana. Hijo, caray. Es una historia... Qué anécdota. Preciosa, ¿no? Amigos, después de esta breve pausa, continuamos aquí con doña Silvia Pinal en el taller de actores profesionales. Después tiene la oportunidad de volver a trabajar con Buñuel en una película titulada El ángel exterminado. Sí. ¿Qué es esa película para usted personalmente, doña Silvia? Bueno, fue la disciplina absoluta y el amor a Buñuel. Yo llegué y dije, yo quiero estar en la película. Y don Luis me dijo, no, Silvia, después de hacer Viridiana no puede usted venir a hacer un papelito. Son 22 gentes que son todos los papeles iguales. Y no entre usted. Ah, no, don Luis, le dije yo quiero entrar. Entonces hizo la Walquiria, un personaje de la Virgen ahí, que la mujer que es virgen a sus años. Y el papel, era, como todos los papeles de la película, tenían un mensaje. Era atacar al pobre, aplaudir al pobre y atacar al rico, o sea, esas cosas que escribió Buñuel que eran fantásticas, y la película gustó muchísimo, pero no se llevó los premios de Viridiana, claro. Una vez la escuché a usted, doña Silvia, hace tiempo referirse a que estuvo considerada para ser la protagonista de Diario de una recamarera, ¿es cierto eso? Sí, caray. ¿Qué pasó ahí? Yo me embaracé. Entonces don Luis me dijo, me tengo que ir a Francia porque quieren comprar la historia de la criada, la Memoire d'une femme de chambre. Entonces yo le dije, don Luis, déjeme, pero tiene que hablar francés. Yo me aprendo francés. Me lo aprendo. Yo me lo aprendo. Bueno, pero ¿cuánto le falta de embarazo? 3 meses. Bueno, me voy a ir a Francia a ver qué puedo hacer. Se fue a Francia a terminar el libro, porque no lo había terminado de escribir. Entonces me avisó, le avisó a Gustavo que ya había terminado el libro. Gustavo le dijo, yo la produzco, don Luis, no se preocupe, donde usted quiera y lo que usted quiera. Y don Luis, pero es que el productor Silverman ya me habló, ya me quiere dar un anticipo, o sea, ya lo querían agarrar y lo agarraron. Entonces yo llegué, acabada de nacer mi hija, dejé a mi hija y me fui a Francia. Había estudiado el francés aquí en la Alianza Francesa con un maestro sensacional, de puro oído, y yo llegué hablando francés, Oscar.
un francés bastante aceptable. Entonces a don Luis se le salieron las lágrimas cuando me oyó hablando con el productor allá y hablando con la directora del cine donde se estrenaban las películas de don Luis. Pero ya habían, yo llegué y le dije, bueno, yo trabajo gratis, no les cobro. Y me dice, es que la señora, ¿cómo se llama la actriz que lo Jeanne hizo? Moreau. Jeanne Moreau tampoco nos va a cobrar. Tampoco quiso cobrar. Digo, no. Pues ya, ¿qué vas a hacer? Eso, caray, Sí, no. Me dio chance. Digo, ay, don Luis. Y yo, ah, monsieur Silverman. No. Pero bueno, ya por eso no la hice, claro. No hice La Criada. Y ni la quiero ver, vamos. Yo ni siquiera he visto la película. ¿Tiene algún recuerdo especial de su última participación con el maestro Buñuel en Simón del Desierto? Ay, sí, cómo no. A mí es la que más me gusta. ¿Sí? A mí me gusta, me encanta Simón del Desierto. El papel mío, el del diablo, es un diablo idiota, como me decía don Luis. Es que este diablo es un idiota. No sabe hacer esto, no sabe hacer lo otro. Termina bailando en Nueva York, por Dios santo, con el santo que lo baja a la tierra y ahí está con su pipa bailando. Pues esa película a mí me encantó porque el papel era precioso. Hacía yo 10 caracterizaciones, o sea, a mí me encantó ese, pero no tiene mucha facilidad de exhibirse por su duración. Platicar con usted, doña Silvia, es inevitable mencionar un trabajo que vimos muchísimas generaciones en teatro titulado Maine. 17 años de su vida pueden ser, ¿no? Resumidos a ese personaje, una mujer que vive a destiempo, una mujer muy alegre, ¿no? La tía que todos quisiéramos tener. Ay, sí. No, hombre, ese personaje. Y yo veo difícil que encuentren a alguien que lo pueda hacer, la verdad. No es vanidad, no. Es un personaje precioso, precioso. ¿Cuál es el rigor que debe tener una actriz para poder interpretar un personaje así en una comedia musical? El rigor. Pues bueno, el rigor yo lo traduciría a disciplina, ¿no? Tienes que ser disciplinado, tienes que ser, bueno, obediente, constante, tienes que amar tu trabajo sobre muchas cosas. ¿En algún momento de su carrera usted pensó en la deserción, en el decir, ya no quiero ser actriz? Ay, no. Nunca. No, nunca. Nunca. Hubo un momento en que me sentí muy frustrada, muy mal, cuando hice Ana Karenina. ¿Por qué, señor? Porque Ana Karenina estaba, no sé, mal traducida, mal adaptada, no sé, pero la gente se reía en las escenas dramáticas, imagínate. Decíamos, ser gay, qué coincidencia. Los dos se llaman igual. Y era mi marido y mi amante. Y la gente, ¡juá! Ja, 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 ja. Yo ya no quería salir en el segundo acto. Es la única vez en mi vida. Yo ya no quería salir. Tuvo que entrar no sé quién a decirme, a convencerme de que salía. No, yo no quiero. Se están riendo en todo, no puede ser. Era horrible. Nos encerramos Sergio Jiménez, Carlos Bracho, no me acuerdo quién más, nos encerramos en Ofelia Munguía, en el camerino, a tratar de quitar cosas para que no se riera la gente. No, fue horrible. Pero vaya, era una apuesta teatral y finalmente pues uno se expone a eso. A veces pasa y a veces no. ¿No? No. No, yo no me meto en eso para que me pase eso. No. Nunca, jamás. Nunca. No. Fue horrible. Y terminé y la hice el tiempo que quisieron. En provincia gustó mucho más. Se fueron de gira. Sí, nos fuimos de gira. No, pero en el Teatro Hidalgo fue una lucha titánica, caray, para que no se rieran, óyeme. Sí, ¿ves? Ya te estás riendo tú nomás de imaginarte. Sí, exacto. No, ¿Tiene usted algún ritual antes de entrar a escena? Ritual no, mira, porque siempre que voy a salir me duele aquí. O sea, ay, aquí se me clava el dolor.
Pero no, yo pienso que siempre, ayúdame, Diosito, por favor, no sé, cualquier cosa que no dependa solamente de ti, pero pues realmente eres tú el que das la cara y pues de ti depende, ¿no? ¿Se sigue poniendo nerviosa en los estrenos? Sí, cómo no. Siempre. A pesar de la experiencia, doña Silvia, y de las Sí, tablas. porque el público es distinto. No sabes con quién te vas a encontrar. ¿Usted encuentra diferencias entre crear un personaje para cine, teatro o televisión? ¿O básicamente es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No. ¿Cuáles podrían ser las Mira, diferencias? las dimensiones son muy importantes. Por ejemplo, el cine, el close-up, los ojos. El teatro, la distancia, que es el grito, o sea, tus sentimientos, le entra la gente por acá, por acá. Y la televisión, pues depende de tener un buen fotógrafo, un buen director, un buen papel, depende de muchas cosas para poder emocionar y llegar a la gente. Usted es de las actrices que suele hacer investigación antes de interpretar un personaje. No, yo no. Es más intuitiva, le apuesta a la Yo intuición. soy muy intuitiva. O en sí. el texto también. ¿Verdad? Claro, no, el texto es básico para mí. ¿Le ha tocado interpretar, doña Silvia, usted personajes donde se da cuenta que el bagaje emocional o vivencial, pues usted no lo tiene, ¿no? Y que requiere ese personaje, Pues sí, en Ana Karenina. por ejemplo? Nunca me identifiqué con el papel. No me gustó. ¿Cuáles podrían ser sus personajes favoritos? Mame. Mame es mi personaje favorito. ¿Usted cree que los personajes han alimentado su vida personal en algún momento? Nunca. No, pobre de mí. No. Yo he alimentado mis personajes, sí, eso sí. ¿Le cuesta trabajo desprenderse del personaje, doña Silvia? Después de un set, de un llamado en una película o de alguna obra de teatro, por ejemplo, La señorita de Tacna. Usted es una actriz que se puede desconectar fácilmente después de terminar una función. Sí, no me llevo el personaje a mi casa. ¿Cómo logra mostrar usted los conflictos y las contradicciones de un personaje? ¿Cómo qué? ¿Logra mostrar usted los conflictos y las ¿Cómo contradicciones? logro? Las Ay, contradicciones. Ahí depende mucho del director y del papel. Para usted el director es muy importante. Y el papel, claro. Papel y el director. ¿Le gustaría trabajar ahora con algún otro director? Me gustaría volver a trabajar con José Luis Con Ibáñez. José Luis Ibáñez. ¿Qué le gustaría hacer con el maestro Ibáñez? Una comedia musical. O algo parecido. Yo quiero montar algo voy a hacer mi teatro o voy a comprar algo para convertirlo en un teatro porque creo que será lo más fácil. Y ahí me encantaría estar con él. ¿Qué pasó con el Teatro Silvia Pinal, señora? Ay, las sociedades a veces no resultan muy buenas. Yo tenía una socia maravillosa en ese teatro, pero me fui un año a Miami y en ese año entraron otras gentes en lugar de mi socia y se apoderaron de los números telefónicos, de cosas muy importantes cuando se maneja un teatro. Cuando yo regresé, pues ya no sabía yo ni a quién le hablaba, ni quién contestaba, entonces habían ido a verme unas gentes a Miami para comprarlo y decidí venderlo. Me arrepiento, me arrepiento. Se los hubiera vendido a ellos, comprado a ellos, pero ellos no hubieran querido vendérmelo a mí. ¿Me interesaría tener un teatro, construir un teatro? Lo estoy intentando, ¿cómo no? Sí, quiero volver a tener un teatro. No por tener el nombre, porque no. Yo creo que ya he luchado mucho para tener el nombre. Para tener un escenario precioso. Un lugar. Exacto. Y hacer cosas bonitas y que la gente vaya y las disfrute y lo aplaudan. Y esas cosas que puede uno crear y regalar. Que no dependa uno solamente, sino que dependa uno de toda esa gente, ese reparto, esas luces, ese texto, todo eso. Yo le quiero preguntar algo. ¿Qué sucede cuando usted está en casa y de repente prende la televisión y ve una película en donde usted participó? ¿Se queda a ver la película? A veces no.
Depende de qué. Depende de que sea. No, a veces no, porque hay películas que hice por necesidad económica, por hacerme conocida, que yo, si hubiera sido conocida y hubiera tenido la situación económica resuelta, a lo mejor no las hubiera yo hecho. Pero yo pienso que si no hubiera yo hecho eso, no sería yo quien soy. Exacto. ¿No se arrepiente de ningún trabajo que usted haya hecho? De ninguno en absoluto. Todos me han dado algo. Después de este breve corte, continuamos aquí en el taller de actores profesionales. Nuestra invitada del día de hoy, Silvia Pinal. Doña Silvia, habiendo repasado en esta hora su amplia trayectoria, estamos de acuerdo que ha logrado consolidar una importante trayectoria en cine, teatro y televisión. La pregunta es esta: ¿a qué le atribuye su éxito como actriz? Ay, caray, ¿a quién? Bueno, en primer lugar a mí. ¿A qué? ¿A qué? Pues, ay, caray. Creo que tengo ventaja porque hago varias cosas. No solamente soy actriz, digamos, dramática y cómica, sino que bailo, canto, medio mal, pero lo hago. Canto, bailo. Y acto sí, porque luego me critican. No, yo digo que lo hago mal, pero a veces no me sale tan mal. Pero me encanta tener ser una actriz completa. Me atrevo a decirlo. Habiendo logrado muchos propósitos profesionalmente, como lo hemos platicado, ¿qué es lo que la motiva a seguir actuando? A que se levante todos los días y que quiera seguir siendo actriz. ¿Por qué? Porque disfruto mucho lo que hago. Anoche hablé con la persona que produjo conmigo, bueno, no conmigo, sino produjo yo como actriz esta obra de lo que traemos puesto. Amor, dolor y lo Amor, dolor y lo que traíamos puesto. Y me dice, vi una obra sensacional para ti. Ya estoy feliz. Es fantástica, es buenísima y la vamos a montar y Ya. Todavía no terminamos esta, vamos a terminar esta, vamos a descansar, que él descanse, que gane dinero para gastárselo en mi obra. Y entonces ya volvemos a hacer otra cosa. Exactamente eso le quiero preguntar. En este momento de su vida, doña Silvia, ¿cómo elige sus proyectos? Bueno, yo los elijo primero porque me gusten, que me vayan físicamente, que pueda yo sacar provecho, que pueda yo llegar a tener premios, éxito, que le guste a la gente. Y pues generalmente le atino. Y pues creo que es muy importante saber quién eres y hasta dónde puedes llegar. ¿Tiene usted perfectamente identificado qué es lo que le atraen de los personajes? Pues me atrae que los pueda yo escenificar, o sea, Mame es el personaje de mi vida, o sea, después hice otros personajes, por ejemplo la güera me encanta porque es un personaje que existe, que lo puedes conocer y que lo puedes querer, porque finalmente es una buena persona, y eso me gusta, ser una buena persona, no hacer malas y villanas y eso, no, para nada. Hoy en día todavía usted se involucra en proyectos para resolver alguna cuestión económica, doña Silvia, o los hace porque quiere hacerlo. No, nunca. Bueno, al principio sí tenía yo necesidades económicas, Ajá. pero las resolvía yo con poquito porque no era yo tan ambiciosa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pintaba la fachada de mi casa y cosas así. Yo vivía en Altavista y los que iban a San Angelín me gritaban, ¡Hey, Silvia! Yo pintaba mi fachada. No, yo he disfrutado todos los momentos y, claro, me gusta más tener la situación que tengo ahora, pero cuando no la tenía también la disfruté porque logré muchas cosas. A lo largo de su trayectoria, ¿cree usted que ha logrado equilibrar su vida personal y su vida profesional? Pues no creo, porque yo creo que 4 divorcios son muchos. Y es un costo para alguien, quieras que no. Que generalmente no es para mí. O sea, yo resuelvo mis cosas y a lo mejor al resolverlas,
No es muy favorable para la persona que tengo enfrente, pero pues trato de no ser muy, muy dura o muy cruel o no hacer daño, ¿no? Eso no me gusta. ¿Le cuesta trabajo ser una figura pública? No, me encanta. Mis hijas me dicen, ay, mamá, ¿no te choca y no te molesta estar comiendo y que te lleguen a pedir un autógrafo? No, no me molesta. ¿Qué le hace falta por hacer, doña Silvia? ¿Tiene usted algunos proyectos a futuro en los cuales le gustaría involucrarse? Claro, hacer otra vez un teatro grande como el Silvia Pinal. Ajá. Tengo el terreno que está precioso. Tengo un proyecto que el arquitecto Ramírez Vázquez, con gran amor y con gran admiración, me entregó, que fue su último proyecto, pienso yo que fue el último, y que lo tengo ahí para hacerlo. Tengo entendido que está usted escribiendo un libro. Sí. ¿Qué vamos a poder conocer de Silvia Pinal que no sabemos? Después de esto ya muy poco. Si lo ve la escritora me va a decir hasta la despedida. ¿Es difícil poner su vida en papel? No, no es difícil. Más hay que estar pendiente de que no se te olvide algo importante, ¿no? ¿Qué es lo más entrañable, doña Silvia, que le haya sucedido ejerciendo su vocación de actriz? Haciendo a un lado mi carrera. Siendo usted como actriz, ¿qué es lo más entrañable que le haya sucedido? Ah, como actriz. Como actriz, exactamente. Ay, los premios internacionales. Eso es lo que más me llena. Esa Palma de Oro sigue siendo la única de una película de largometraje en habla hispana. Y ahí la tengo en mi casa. ¿Ahí la tiene en su casa? De oro. Ahí está la palmita, en una manita de mármol, ahí descansa la palmita. Y le han dado a un corto mexicano que me dio mucho gusto. Pero a películas de habla hispana no han dado la Palma de Oro. Y en el fondo, perdónenme, pero pues sí me da gusto ser todavía la única. Desde que usted empezó hasta hoy en día, ¿cree que ha cambiado el cine, el teatro y la televisión? Bueno, la televisión, por supuesto, ha ganado terrenos, ha inventado cosas nuevas y cosas que favorecen a la televisión. Pero el cine y el teatro, yo creo que siempre habrá posibilidades de hacer algo nuevo y se está haciendo algo nuevo. Viendo las nuevas generaciones, doña Silvia, porque usted es una actriz que trabaja con las nuevas generaciones, eso siempre me ha llamado la atención y pone atención a los jóvenes. ¿Cree que se ha logrado, que se ha mantenido esta mística en la actuación con la que usted creció? ¿Esta disciplina? Bueno, yo creo que hay más oportunidad de estudiar que no había. Hay muy buenas escuelas, buenos maestros, pero la disciplina, eso es muy difícil de aprender. Si tú eres disciplinado, lo vas a traer, pero aprender a ser disciplinado, yo creo que es difícil. Porque a veces te sientes que están exigiéndote demasiado, o que son injustos, o que no tienen razón, que es muy fácil de ponerte en esa reacción. No, no es justo. Pero no, yo creo que lo mejor es siempre estudiar. Es una carrera en que tienes que estudiar continuamente. Y los jóvenes de ahora tienen mucha más facilidad que antes. Eso tiene que dar gracias, que tienen muy buenas escuelas y muy buenos maestros, que a veces no había tanto. ¿Cuál es la función del arte, doña Silvia? La función del arte: embellecer, hacer vibrar, hacer llorar, hacer reír, pintar algo extraordinario, quedar en la historia de un país. Uf. Esta es la última pregunta de la entrevista. ¿Qué papel juega la educación hoy en día en nuestro país? Pues yo creo que juega un papel importantísimo, importantísimo, porque una gente bien educada tiene mucho más oportunidad que otra gente que no tiene eso, ¿no? Y la educación pues es necesaria. Es un país muy grande, con muchas gentes, mucha competencia. Hay mucha competencia. Pero el que vale la pena y el que es estudioso va a abrirse camino. Eso no me quepa la menor duda.
Doña Silvia Pinal, fue un privilegio tenerla aquí en el taller de actores profesionales, como una actriz profesional en toda la palabra. Cuando quiera regresar, esta es su casa. Y muchísimas gracias por su generosidad y su sabiduría, de verdad. Gracias a ti, fue una entrevista muy hermosa, gracias al canal y he pasado un rato muy, muy bonito. Nosotros también. Gracias. Es una bendición tenerla aquí, doña Silvia. Gracias. Gracias por todo. Gracias a ti.